El 10 de junio del año 323 a.C., el hombre más poderoso del planeta murió en Babilonia. Tenía 32 años. Su imperio se extendía por 3 continentes, pero ¿quién fue este hombre? ¿Un dios en la tierra? ¿Un visionario? ¿O un simple mortal que tuvo una suerte increíble? Esto no es una clase de historia. Esto es el misterio de Alejandro Magno. Su historia no empieza con una corona. Empieza con una profecía, la del nudo gordiano. La leyenda decía, quien desate este nudo imposible, gobernará Asia. ¿Y qué hizo Alejandro? Con su espada, lo cortó. Así de simple, así de brutal, así de audaz. El mundo entero supo que él no venía a seguir las reglas, venía a romperlas. Nació para la grandeza. Su padre, el rey Filipo II de Macedonia, era un genio militar, pero su madre, Olimpia, una reina enigmática, le susurró al oído que su padre no era Filipo, sino un dios, y su mentor, nada menos que Aristóteles. Le enseñó a pensar como un griego, pero a conquistar como un bárbaro. A los 20 años, con su padre asesinado, se sentó en el trono, y la primera pregunta que se hizo no fue si iba a reinar, sino si iba a conquistar el mundo. Y su primer gran objetivo fue el gigante de su tiempo, el imperio persa. En la batalla de Isos, con su ejército superado en número, ¿se rindió? No. En un movimiento que nadie esperaba, cargó directo contra el rey persa, Darío III, obligándola a huir. ¿Te atreverías a ponerte a cara con el emperador de un coloso? Su imperio se extendió desde Grecia hasta el valle del río Indus, miles de kilómetros de terreno hostil. En su camino, no solo conquistó, sino que también transformó. En Egipto, lo recibieron como un libertador y lo proclamaron faraón. En su honor, fundó una de las ciudades más importantes de la historia, Alejandría. ¿Quién era el hombre detrás de la armadura? Se casó con la princesa persa Roxana, uniendo el linaje macedonio con el persa. Y su fiel compañero no fue un hombre, sino un caballo. Su nombre, Bucéfalo, una bestia que domó en su juventud. Pero la ambición tiene un precio. Después de años de marcha, sus soldados, exhaustos y lejos de sus hogares, se amotinaron en la India. El hombre que nunca conoció la derrota se vio obligado a retroceder ante la voluntad de su propia gente. Y luego, el final, la pregunta que nadie puede responder. A los 32 años, en el punto más alto de su gloria, su vida se apagó en Babilonia. ¿Cuál fue la causa de su muerte? Nadie lo sabe a ciencia cierta. Las teorías van desde la malaria hasta un envenenamiento por parte de sus propios generales. ¿Te imaginas la traición? Su último aliento, el caos. Con su muerte, el vasto imperio, construido con sangre y audacia, se partió en pedazos. Sus generales, los diádocos, se devoraron entre sí peleando por el legado de un hombre que no pudieron igualar. Pero el verdadero legado de Alejandro no fue el poder, sino una idea. El helenismo, una fusión que mezcló la cultura griega con su arte y filosofía, con las ricas tradiciones de Oriente. Su sueño de un solo mundo no se logró con la espada, sino con la cultura. Las ideas que plantó germinaron por siglos, aún después de que su imperio desapareciera. ¿Fue Alejandro un héroe? ¿Un tirano? ¿Un visionario? Quizá la verdadera magia de su historia no es quién fue, sino cómo en tan poco tiempo un solo hombre pudo cambiar el destino del mundo para siempre. Y esa es una pregunta que todavía nos hacemos hoy. Pudimos conquistar el mundo, pero la pregunta es, ¿cuánto puede durar una racha así? En el año 326 a.C., Alejandro había llegado a la India. Y aquí, la historia no termina con una victoria. Termina con la traición de la que menos esperaba. Después de 10 años de marcha, miles de kilómetros de desiertos y montañas, sus soldados estaban rotos. No era el enemigo lo que temían, era el camino. ¿Por qué sus tropas se amotinaron en la India? La respuesta es tan simple como devastador.
Estaban exhaustos, se negaron a seguir adelante, y el hombre que nunca conoció la derrota se vio obligado a retroceder ante la voluntad de su propia gente. Y luego, el final. La pregunta que atormenta a los historiadores por más de 2000 años. ¿Qué mató al hombre más poderoso del planeta? Tenía solo 32 años cuando, en la cúspide de su gloria, su vida se apagó en Babilonia. ¿Cuál fue la causa de su muerte? Nadie lo sabe a ciencia cierta. Las teorías van desde la malaria, la fiebre tifoidea, hasta un envenenamiento por parte de sus propios generales. ¿Te imaginas la traición? Con su último aliento, el caos. Con su muerte, el vasto imperio, construido con sangre y audacia, se partió en pedazos. Sus generales, los diádocos, se devoraron entre sí, peleando por el legado de un hombre que no pudieron igualar. Pero el verdadero legado de Alejandro no fue el poder, sino una idea, el helenismo. Una fusión que mezcló la cultura griega con su arte y filosofía, con las ricas tradiciones de Oriente. Sueño de un solo mundo no se logró con la espada, sino con la cultura. Las ideas que plantó germinaron por siglos, aún después de que su imperio desapareciera. ¿Fue Alejandro un héroe? ¿Un tirano? ¿Un visionario? Quizá la verdadera magia de su historia no es quién fue, sino cómo, en tan poco tiempo, un solo hombre pudo cambiar el destino del mundo para siempre. Y esa es una pregunta que todavía nos hacemos hoy.